con gusto. Bueno, pues en la clase anterior, ¿se acuerdan ustedes que hablamos, ya empezamos a hablar sobre la independencia, ¿verdad? ¿O ya no se acuerdan? Habíamos empezado a hablar acerca de las causas externas de la independencia. Sí, dice Gemalia. Ah, ok. No me asusten. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar con el capítulo número 13, que es el capítulo que se llama Hacia la Independencia y que empieza en la página 169. Tengo un comentario. Sí, Jocelyn, fíjese que sí, todavía no los he visto, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Em, yo le voy a responder y ahí le doy la fecha del examen. Sí, no se preocupe. Yo la verdad no los he podido ver. Tengo ahí varios correos. Lo que pasa es que fíjese que también les tengo que publicar en el Classroom y en el grupo de WhatsApp, porque hay varios que no se examinaron y fíjese que solo tengo como 4 correos de solicitud en total, ¿verdad? De todas las secciones. Entonces sí, les voy a publicar mejor para que me escriban. Así examino a todos los que faltan, ¿verdad? Sí, no se preocupe, no hay problema, ¿yo? Mejor que esté pendiente de eso, porque le digo que bastantes no me han escrito. Ok, entonces dijimos que vamos a continuar hoy hablando acerca de la independencia. En la clase pasada mencionábamos algunos movimientos que se dieron en otros países, ¿verdad? También a nivel de las ideas, un montón de pensadores que fueron importantes, como los del liberalismo inglés, los de la ilustración, ¿verdad? Con un montón de ideas sobre los derechos inalienables, ¿verdad? De la persona, eh, la república, ¿verdad? La división de poderes, el derecho a disolver los gobiernos, la soberanía popular, en fin, un montón de ideas que inspiraron eh, revoluciones como la francesa, la guerra de independencia estadounidense y también las independencias en América, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las causas internas. Para poder, solo vamos a retomar un poquito, ¿verdad? Algunos aspectos que habíamos mencionado en la clase anterior. Y entonces, hay que tomar en cuenta que, pues, al estar ubicada la capital del reino, ¿verdad? De la capitanía, acá en Guatemala, ¿verdad? En la Nueva Guatemala de la Asunción, eh, pues era una ciudad, era la más importante, ¿verdad? De, del reino, ¿sí? Además, pues aquí también estaba el Palacio de Gobierno del Capitán General, estaba el arzobispo, pues estaban ubicadas las principales autoridades, ¿verdad? Y también los criollos de la capital tenían controlado las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Al ser ellos, al estar, digamos, acá en la capital, pues fueron haciendo alianza, ¿verdad?, con los funcionarios españoles, ¿sí? Y entonces los criollos de la capital tenían los conectes, todos los contactos con las empresas comerciales en Cádiz, allá en España, ¿sí? Y entonces por eso, solo los de la capital podían, le compraban a sus productos a los criollos de las provincias al precio que se le daba la gana, ¿no? A los capitalinos. Los mandaban a Cádiz y también los productos de importación les llegaban directamente. Eran el comercio exclusivo con los criollos capitalinos.
y ellos aquí pues les ganaban bastante. Entonces, fueron haciendo ahí unas redes, ¿verdad? Clientelares con los funcionarios de la corona. Por eso también los criollos de las provincias estaban molestos. Bueno, entonces, como dijimos, poder político los burócratas, poder económico los criollos de la capital, los criollos de las provincias ahí buscando su espacio, ¿verdad? En Europa habían ido surgiendo unos grupos a los que se les llamaba sociedades económicas de amigos. Esos grupos se reunían para poder platicar sobre las ideas de la ilustración. A América pues también llegó, digamos, esa influencia de las sociedades económicas. Y en Guatemala surgió a finales de 1700. Era un grupo que aparte de hacer tertulias en donde comentaban todos estos temas sobre noticias importantes de periódicos, libros nuevos, también se organizaban para fomentar el desarrollo de las artes, de la ciencia, ¿verdad? Porque también fueron los de la sociedad económica quienes fundaron, por ejemplo, una escuela de pintura, una escuela de matemáticas, el primer museo que hubo en Guatemala de ciencia también, ellos lo fundaron. Eh, al igual que el primer periódico que existió en Guatemala, bueno, el primer periódico que fue la Gaceta de Guatemala, ¿verdad? Además, también hubo otros dos que fueron bien importantes ya en la época de la independencia. El editor constitucional de don Pedro Molina divulgaba, ¿verdad? Artículos de los liberales. Y el periódico El Amigo de la Patria de don José Cecilio del Valle, que pues era el portavoz de los conservadores, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que son importantes los periódicos? O sea, ¿qué importancia tienen los periódicos? Actualmente, pues lo leemos en internet o si queremos en físico, en fin. Pero en esa época era el periódico impreso. ¿Por qué son importantes los periódicos o cuál es la importancia? A ver, dice Adriana, para mantenernos informados. Ajá, así es. Leslie informaba lo que estaba pasando, nos informan, dice Priscila, muy bien. ¿Qué dice Álvaro? Pues precisamente licenciada para informar, pero tal vez tengo yo una idea que en aquel entonces era como que para transmitir o informar o adecuarse tal vez a los ideales, ¿verdad? Porque ellos, pues como usted bien dice, Pedro Molina era liberal y el otro, ¿verdad? José Cecilio del Valle, pues era un poco más conservador, ¿verdad? Pienso yo, pues en aquel entonces tengo la idea yo que tal vez era más de informar o de plasmar algunos ideales. Gracias Álvaro, muy bien. A ver, Nehemías dice para dar más alcance, manipulación también. Ok, pues sí, en esa época contribuían los periódicos a divulgar esas ideas, ¿verdad? De cada proyecto, ¿sí? De cada grupo. Ujú. A transmitirlas, ¿verdad? También comentar o informar acerca de algunas otras noticias que venían de otros países y que eran importantes relacionadas con la independencia, ¿verdad? Entonces, fueron fundamentales. O sea, miren, en la Guatemala de esa época, Centroamérica de esa época, pues un 5% más o menos era el porcentaje de personas que sabían leer y escribir y estaban concentradas en las ciudades, ¿verdad? En la capital, en las ciudades importantes. Entonces sí, era un número reducido de personas, pero contribuían los periódicos a divulgar esas ideas. Y pues también se generaba debate, ¿verdad? Entonces empezaba a hablar, sí, que don Pedro dice tal cosa, sí, pero no sé, pero el sabio Valle responde de esta otra forma, y entonces como que también ahí se iba generando un debate, ¿no? Y reflexión sobre lo que ellos publicaban.
Hay que tomar en cuenta quiénes eran las principales autoridades, las de más alta jerarquía, por lo menos una década antes de la independencia. El capitán general era don José de Bustamante y Guerra, que fue nombrado precisamente porque era de mano dura, ¿verdad? Entonces, para contener las sublevaciones que se pudieran presentar. Porque acuérdense que esas ideas de independencia pues, también iban llegando aquí como una oleada, ¿verdad? Y pues, además de, no podemos decir que llegaron solo por moda, ¿verdad? Sino que también tuvieron éxito porque ya había mucho hartazgo de la forma en la que gobernaban y gestionaban todas las autoridades españolas, ¿verdad? Eh, Además estaba el máximo jerarca de la Iglesia Católica, que era el arzobispo Ramón Casaus y Torres, español también, súper conservador y defensor de la monarquía, hacía morir. Entonces se complementaban, era una buena dupla, ¿verdad? Para perseguir insurrectos, digamos, ¿verdad? A los que querían cambios. Bueno, entonces, dentro de las causas internas, nosotros vamos a mencionar sublevaciones que se fueron dando, ¿verdad? Vamos a empezar con esto. Sublevaciones que se dieron en otras provincias, ¿verdad? No digamos en la capital. Entonces, por ejemplo, fue muy importante la sublevación que se dio en San Salvador en 1811. Fíjense que en las independencias, ¿verdad? Participaron muchos curas, bastantes curas. Entonces, sí se escucha, es que no sé si de repente a mí se me va un poco el sonido, no sé si se escucha bien. Ay, gracias. Ah, ok, gracias. Como que se me tapa la nariz y entonces ya no digo. Ok, entonces, fíjense que, bueno, como les comentaba, participaron muchos padres, muchos sacerdotes, muchos curas, ¿verdad? Entonces, uno que fue muy famoso fue don Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo dio el grito de independencia en el municipio de Dolores, allá en México, encabezando un ejército de campesinos, ¿verdad? Que dijeron, bueno, hasta aquí, con los abusos de los españoles y de los criollos. Y pues, bueno, sí, fue un grupo bastante violento, pero eh, despertaba mucha admiración en, en otras tierras, ¿verdad? Lo admiraban, su valentía, ¿verdad? Cómo se había revelado, porque Miguel Hidalgo era de origen criollo. Entonces, pues sí, era criollo. Entonces, sí, lo admiraban bastante. Y resulta que eh, la sublevación va a tener algo que ver con él, ¿verdad? Pero en San Salvador. Fíjense que el arzobispo Casaus, como era tan rematadamente conservador, había escrito una carta hablando mal del cura Hidalgo. Y esta carta tenían que leerla todos los sacerdotes en la misa, ¿verdad? Sí, ahí en sus parroquias. Y también les tenía prohibido a todos los sacerdotes que leyeran noticias a favor de Hidalgo, ¿verdad? Y entonces resulta que corrió la noticia que habían agarrado al padre Manuel Aguilar, que era un sacerdote salvadoreño, ¿sí? Entonces, ahí en San Salvador se supo que lo habían agarrado, que lo tenían acá en la capital, porque lo estaban acusando de que se había negado a leer en la misa la carta del arzobispo, ¿verdad? Donde hablaba mal de Hidalgo. Y también se supo que había orden de aprehensión contra los hermanos del padre Manuel, porque eran tres sacerdotes, Aguilar, tres hermanos. El pueblo entonces se enojó mucho, ¿verdad? Pero digamos que se acumuló
la situación como que se habían ido acumulando varias cosas porque había descontento con las autoridades españolas y con el intendente, ¿verdad? Entonces, pues ahí entonces empezó un movimiento que posteriormente, cuando se enteraron aquí en la capital, pues don José de Bustamante, el capitán general, pues dijo, bueno, vamos a armar una comisión de mediación y pues mandó también un batallón ahí para venir a negociar, para ir a negociar a San Salvador, pero ya la cuestión había como que se había apaciguado un poco. Se había calmado porque pues liberaron al padre Aguilar, ¿verdad? Eh, Posteriormente, el mismo año, esta de San Salvador fue en noviembre de 1811. La de Granada fue en diciembre de ese año. Eh, Aquí lo que sucedió fue que en un cabildo, o sea, el alcalde convocó a un cabildo abierto, ¿verdad? A una asamblea a todos los vecinos. Y allí los vecinos votaron para que se incluyera a todas las autoridades españolas. No los querían. Y en su lugar, pues, los vecinos eh, tomaron, digamos, el ayuntamiento, la municipalidad, y dijeron que ellos iban a gobernar. Y así estuvieron varios meses. O sea, empezó en diciembre, 19 de diciembre del 11, y en abril del siguiente año fue cuando ya eh, llegaron los batallones desde la capital, como quien dice, bueno, esto ya se salió, ¿verdad? Ya rebalsó todos los límites, ya, eh, entonces hay que ponerle fin, ¿verdad? Hay que controlar esa sedición. Y pues los soldados que iban desde la capital fueron a apresar a los cabecillas, bueno, a todos los que vieron que habían participado y se los trajeron caminando hasta la capital, aquí presos, ¿verdad? Esto pues indignó mucho eh, a bastantes personas en todas las provincias, ¿no? De la capitanía. Y acá en la capital hubo un grupo que se reunía en el convento de Belén, ahí donde ahorita es el Instituto para Señoritas Belén, en la zona 1. Ese era el convento de los betlemitas. Pues había un grupo de personas, llegaban algunos criollos, mestizos así de la alta urbana, ¿verdad? O sea, había militares, había frailes, algunos profesionales, estaban estaba Pedro Molina, estaba, ¿cómo se llama? Los hermanos de doña Dolores Bedoya, Cayetano y no me recuerdo el nombre del otro. Eh, entonces, pues ellos habían empezado reuniéndose para platicar sobre, bueno, las tertulias, ¿verdad? Para platicar sobre las ideas ilustradas, pero eh, luego, cuando vieron cómo se estaba tratando a, a estas personas que se habían sublevado en Granada, las condiciones tan infrahumanas en que los tenían presos y además los abusos de la autoridad española, ¿verdad? Empezaron a fraguar una rebelión. La idea era que para el día de Navidad, el 24 de diciembre, eh, empezar una rebelión. Como había algunos militares apoyando, entonces eh, esos batallones pues iban a apoyar para destituir al capitán general. También iban a alertar a otros grupos en Quetzaltenango y en otros lugares para que ellos también se levantaran, se rebelaran y pues también otra idea era liberar a los presos de Granada y pues instaurar nuevas leyes, en fin. Pero lamentablemente los denunciaron, ¿sí? Los chillaron, los delataron y pues entonces fracasó. Por eso se conoce como la conspiración de Belén o la conjura de Belén.
Si tenemos algún comentario, alguna duda, me dicen. Bueno, eh, hubo también una rebelión que fue encabezada, que fue una rebelión de indígenas y encabezada por indígenas. Obviamente, durante toda la época colonial y como lo documentó Severo Martínez, eh, más o menos cada mes había un motín, una rebelión, ¿verdad? Eh, de los pueblos de indios, por los altos tributos, por los repartimientos, por un montón de limitaciones y abusos, ¿no? Eh, pero este movimiento va a ser bien importante porque van a ser un grupo de poblados quichés que eh, quitan al alcalde mayor y ellos nombran como rey a Atanasio Tzul con su esposa doña Felipa, ¿verdad? A ellos los nombran como rey. Atanasio Tzul era un indígena principal, ¿sí? Bastante respetado. También estaba don Lucas Aguilar, ¿verdad? Y a su esposa, a él y a su esposa los nombraron como presidentes. Estuvieron así gobernando 29 días, ¿verdad? Más o menos, 29 días. Eh, ¿Qué pretendía este movimiento? ¿Verdad? Este movimiento, ellos estaban siguiendo los acontecimientos internacionales, ¿verdad? Porque se enteraron cuando se volvió a poner en vigencia la Constitución de Cádiz. Y acordémonos que la Constitución de Cádiz eliminaba el tributo, ¿verdad? Y pues reconocía como sus súbditos a todos los habitantes de las colonias también, ¿sí? Eh, y pues como españoles, ¿no? A todos. Entonces, la molestia de estas comunidades era porque al haberse puesto en vigencia la Constitución de Cádiz, las autoridades de acá no dejaron de cobrar el tributo. Había mucha escasez y pues los indígenas no les alcanzaba para pagar el tributo, ¿verdad? Y bueno, pues por eso fue el levantamiento. Hablamos acerca de levantamientos de los criollos de las provincias, también acerca de este levantamiento en Totonicapán, ¿verdad? Encabezado por indígenas. Eh, si hablamos de los criollos capitalinos, realmente vamos a ver que ellos eh, no querían perder el control, ¿verdad? No querían perder todo lo que ya tenían. Obviamente por eso, pues no les convenía que los criollos de las provincias eh, fueran obteniendo más espacio, más poder. Tampoco querían que el pueblo participara. O sea, en México, en Sudamérica, se estaba viendo que el pueblo había mucha participación de indígenas, de campesinos que estaban peleando en contra de los ejércitos de la corona, ¿verdad? Para lograr la independencia. Pero acá en Guatemala los criollos dijeron, no, 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 nada que ver. Nosotros no nos interesa. O sea, si vemos, por ejemplo, en el primer artículo del Acta de Independencia, dice proclamar la independencia antes de que lo hiciera el mismo pueblo, ¿no? Para anticiparse a las consecuencias que vendrían, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que no querían que el pueblo eh, participara directamente en la independencia? A ver, ¿por qué no querrían?
evitar exigencias o que intervinieran por sus derechos, dice Yemali. Ok, gracias. Bueno, y entonces los criollos capitalinos, encabezados por el marqués de Aycinena, pensaron en elaborar, ¿verdad?, una estrategia controlada por ellos, porque dijeron, bueno, ni modo, nos va a llegar en algún momento la independencia, porque por todos lados nuestros vecinos están en esas, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a plantear a nuestra manera qué tipo de independencia queremos. Y entonces elaboraron un documento que se conoce como Plan Pacífico de Independencia, que pues era secreto, ¿verdad? Pero en el siglo pasado fue encontrado en una casa, ¿verdad? Ahí en la zona 1. Resulta que el marqués de Aycinena empezó a tener correspondencia con Agustín de Iturbide, ese general español, ¿verdad? Que había decretado la independencia en México. Y entonces ellos estaban negociando con Iturbide. Mira, o sea, nosotros vamos a presionar aquí para que nos independicemos, pero a cambio de eso vamos a pedir anexarnos a México. O sea, pero te vas a portar buena onda con nosotros. A cambio de anexarnos con ustedes, vas a garantizar que nosotros vamos a seguir con nuestros privilegios y que la capital va a seguir siendo Guatemala y que además nosotros vamos a ser los que vamos a gobernar. O sea, ya no van a ser los de la corona, sino que nosotros criollos, ¿verdad? Eso fue lo que se pactó. Y pues que quedó en el acta de independencia, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que era tan temido para los criollos capitalinos, finalmente empezó, ¿verdad? Y todo fue por los chapanecos. Eh, en Ciudad Real, en Comitán, varias representantes de varias ciudades importantes de ahí se reunieron y decidieron ellos decretar su independencia. Entonces dijeron, elaboraron su acta, ¿verdad? Decretamos nuestra independencia de España y nos anexamos a México. Mandan ese documento, que fue de los primeros días de septiembre, ¿verdad? Deciden los chapanecos, mandan los documentos con el correo, ¿verdad? Y venía a caballo. Llega a Guatemala el 14 en la noche, don Gavino Gainza, que para ese entonces era el nuevo capitán general, manda a llamar al arzobispo, que el arzobispo sí era el mismo Casaus, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Monseñor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Me llegó esto, pues tenía que tomar una decisión. Y entonces dice, bueno, pues ni modo, convoquemos a una reunión para el día siguiente, el 15, que era sábado, a las 11 de la mañana, ahí en el Palacio de Gobierno, convocando a las principales autoridades civiles, militares, religiosas, también representantes del Colegio de Abogados, de la Universidad de San Carlos, para platicar y tomar una decisión. Pero doña Dolores Bedoya, don Basilio Porras se fueron a llamar a la gente de los barrios, ¿verdad? Al pueblo, quienes vivían alrededor del palacio. Entonces, vénganse, vamos a apoyar, ya viene la independencia. Pues ni modo, adentro no querían tomar la decisión las autoridades, pero el pueblo empezó a gritar, bueno, ¿y entonces qué está pasando? Y hasta piedras, ¿verdad? Le llovían al arzobispo, que qué onda, que por qué no dejaba que se decretara la independencia. Entonces tuvieron que redactarla, pero entonces en el caso de Guatemala, el acta que se redactó, podríamos pensar que se refiere a una independencia provisional, porque establece, sí, decretamos independencia, pero convocaremos a una constituyente el próximo año para decidir definitivo qué vamos a hacer, ¿sí? Y con eso, pues entonces ya se va el correo para El Salvador con las dos actas, ¿verdad? La de Chiapas, la de Guatemala. Los salvadoreños dicen, bueno, discuten
Dicen, bueno, sí está bien, queremos independencia. Luego se va para Honduras estos documentos. En Honduras también discuten, comentan, deciden, bueno, sí, le vamos a entrar a la independencia. Luego se van los documentos para Nicaragua. Allí se redacta un documento que se conoce como el Acta de los Nublados. Se llama el Acta de los Nublados porque dice, bueno, se decretará la independencia en tanto que pase, se disperse la neblina del día, ¿no? Los nublados del día. Pero, ¿qué va a decir esta Acta de los Nublados? Que queremos la independencia, pero definitiva de Guatemala, ¿sí? No queremos ya esos abusos de los criollos de la capital. Y luego pues ya se mandan esos documentos hasta Costa Rica y pues allí las principales ciudades, Alajuela, San José, Heredia, ¿verdad? Pues discuten allí, ¿verdad? Los principales personajes y deciden, bueno, sí, sí le vamos a entrar a la independencia. Entonces, de lo que discutieron, platicaron en las 5 provincias, fueron surgiendo 3 propuestas, ¿verdad? Una, decretar la de Guatemala, ¿va? Decretar independencia, pero convocar a la constituyente el próximo año. La segunda, que era la independencia absoluta, pero de Guatemala, ¿verdad? Que era la que decía el Acta de los Nublados. Y la tercera, que fue la que planteó Chiapas, ¿verdad? Que decía, bueno, independencia absoluta de España y anexión a México. Eh, Hay que tomar en cuenta que había muchos rumores de posibles invasiones de otras potencias al territorio de la capitanía. Entonces dijeron, bueno, sí, mejor unámonos con México, nos conviene, pues es una nación grande, poderosa, bueno, con la Nueva España, ¿verdad? Tiene armamento, ¿verdad? Y pues si nos puede proteger, nos puede ayudar. Entonces, en enero del 22, citaron a los representantes de los ayuntamientos, ¿verdad? De las MUNIs, para que llegaran a votar. Y entonces, este fue el resultado. A favor de la anexión a México, votaron 104. Que resolviera el Congreso que se habría de integrar en marzo de ese año, ¿verdad? Votaron 23. Anexión condicionada, votaron 11. ¿Qué es eso de la anexión condicionada? Pues queremos anexarnos a México, pero que Guatemala pierda protagonismo, que les quiten poder a los criollos esos abusivos de la capital. 32 votos que resolviera el gobierno y 67 no respondieron. Entonces, ganó la propuesta a favor de la anexión a México. ¿Algún comentario, alguna duda que tengamos? Bien, dice Adriana. ¿Algún comentario, alguna duda que tengamos? Ahí estamos claros, dice Pablo. Bueno, ok, Cindy está bien. Entonces solo les comento que, bueno, les voy a publicar en el Classroom, ¿verdad? La información para los que no se han examinado el extraordinario, para que me escriban y que ya puedan hacer su examen esta semana. Y mañana les voy a publicar las notas. Entonces, yo les voy a avisar
para que estén ahí pendientes. Ah, y miren, fíjense que algo que les iba a preguntar desde hace rato es que lo del grupo de WhatsApp, fíjense que yo no tengo el contacto de nadie de acá de la sección, pero de plano yo no lo apunté o lo apunté en otro lugar porque no encontré. Yo no sé quién tenga lo del grupo de WhatsApp aquí en la sección K. ¿Quién lo tendrá para que me hiciera favor de darme su contacto? Ah, usted tiene el grupo Sara, ¿no? Ah, ok, vaya, si nos hace favor Sara. Pues fíjense que yo no tengo el dato aquí. Yo dije, ay, qué raro, porque de las otras secciones sí tenía yo el contacto de una persona y aquí no. Ay, gracias, Sara. Entonces, si nos hace favor de crear el grupo y me voy a comunicar yo con usted. ¿Será que nos los puede compartir aquí para que se pudieran unir los compañeros que están todavía en la clase? Es que sí me hace falta el grupo. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, jóvenes, entonces acá está el número de Sara, es 5358-2843. Ahí para que le escriban, para que los agreguen en el grupo de WhatsApp de historia. ¿Verdad? Por favor, para que le escriban. Ay, miren que yo estaba mal de buscar y yo digo, no, no tengo contacto con alguien de la sección K. Bueno, jóvenes, entonces platicamos el jueves, ¿verdad? Cuídense bastante, nos vemos el jueves al primer periodo. Feliz noche, Lick. Buenas Gracias, noches. Michelle, igualmente. Feliz noche, Ana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, nos Igualmente, vemos. licenciada.